la tormenta yo voy a confiar. Todo lo que pasa Él lo sabe guiar. Si caen las sombras hay luz al final. Su plan es perfecto, nunca es un mal. Hablar con Él me levanta el ánimo, nunca me hará fallar. Las pruebas son fuerzas que vienen a forjar. En el fuego ardiente mi alma brillar. Todo lo que vive tiene un propósito. Cada lágrima es un verso hermoso. Hola, queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración, Pehuajó, y esto es Luz de Vida. Que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no... Y hoy vamos a estar hablando sobre un libro de la Biblia, Nahum. Aquí este libro que podemos encontrar aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pertenece al séptimo de un grupo de profetas menores que son de profecías y que anuncian, ¿no es cierto?, la segunda destrucción de Nínive. Este profeta es un profeta menor del Antiguo Testamento y es el séptimo de un grupo de 12 libros de profetas menores en el Antiguo Testamento, cuyo nombre significa consuelo. Y como decíamos, queridos oyentes, este libro anuncia la profecía y la segunda destrucción de Nínive. Ya podemos ir viendo y organizándonos y viendo, de qué manera Dios quiere hablar a nuestras vidas. Como decíamos que era un profeta menor, que su nombre significaba consuelo, y su misión fue llevar un mensaje de juicio divino contra los asirios y la esperanza a los pueblos que sufrían su tiranía. Siempre que estamos viendo estos libros aquí en la Biblia, es para darte un poco a ver de qué se trata, para que animarte a que tú lo leas, a que veas, a que cuando veas este libro puedas saber de qué se trata, saber la palabra. Dios nos manda a que estemos viendo qué es lo que Él nos habla y nos quiere decir a través de la palabra. Este es un libro que está compuesto por 3 capítulos. Es un libro, por eso es que se llaman Profetas Menores, porque solo tiene 3 capítulos con versículos. Del primero tiene 15, luego 13 versículos y después 19 versículos, llevando a cabo esta profecía, esto de lo que nosotros estábamos hablando, de esta segunda destrucción de Nínive. El capítulo primero podemos ver que nos explica que el Señor quemará la tierra en su segunda venida, pero que mostrará misericordia a los justos. Tú puedes ver, querido oyente, que cada vez que Dios enviaba y hablaba a ese profeta para que llevara su voz a ese pueblo que se había alejado de Él, siempre les daba una esperanza, ¿no?, a su pueblo, una esperanza a aquel que en Él creía, les decía que se vuelvan, que se arrepientan. Siempre había una oportunidad para aquellos que estaban en ese lugar y que quizás creían en el Señor y hacían las cosas que el Señor mandaba. Pero bueno, también estaban los demás que simplemente se dedicaban a hacer todo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios tenía que levantar estos profetas para que ellos lleven su palabra. En el segundo capítulo podemos ver la profecía de la destrucción de Nínive, anunciando los eventos que sucederán en los últimos días. O sea que este libro, Nahum, se trata de los 3 capítulos, habla sobre eso. Porque también en el capítulo 3 continúa esta predicción, la destrucción de Nínive. Y por eso es que te decía que siempre que el Señor levanta
a aquel profeta, a estos libros que tenemos en ese momento que llamaba y levantaba a estos profetas para que anunciaran, siempre les daba esa oportunidad de volverse. Yo quiero hablarte un poquito de este tema, un poquito de Nínive, para que también podamos entrar a ver de qué se trata y conocer también un poco más. Nínive era una gran ciudad, la capital del imperio asirio, conocida por su poder y su maldad. Aquí está por lo que Dios estaba enojado y Él quiere y avisa que la va a destruir. A la que el profeta Jonás fue enviado por Dios para anunciar su destrucción. Yo no sé, querido oyente, si tú conoces y hemos hablado también de Jonás aquí en la radio, aquí en nuestro micro hemos tenido uno especial hablando de él y ahí te va a venir a la mente este nombre, ¿no? Nínive. Por eso es que decíamos que fue aquella que el profeta Jonás fue enviado por Dios para anunciar su destrucción a causa de la iniquidad de sus habitantes. Sin embargo, la predicación de Jonás llevó a los ninivitas al arrepentimiento, lo que a su vez demostró la misericordia y justicia de Dios al salvar la ciudad. Eso lo podemos ver en el libro de Jonás, pero bueno, aquí también podemos encontrarnos que nuevamente Nahum es enviado a hablarle a esa ciudad. A pesar de esto, la ciudad fue destruida por su reincidencia en el pecado, cumpliendo las profecías del profeta Nahum. O sea que en ese tiempo, cuando Jonás fue a predicarles, sí, ellos se volvieron, pero bueno, nuevamente volvieron estuvieron en lo mismo, al pecado, entonces Dios la tuvo que destruir. Dios hizo en Nínive lo que Él no quiso hacer en Israel, por su dureza de corazón y su continuidad idolatra, ¿no es cierto? Ellos idolatraban y tenían muchos dioses en los cuales por eso Dios manda a Nahum para darle esta profecía de que Nínive iba a ser destruida. De esta manera también podemos seguir viendo que también el arrepentimiento duró poco tiempo, y es decir, una generación. Una generación fue lo que duró el arrepentimiento, en donde nosotros podemos ver lo que había pasado en el libro de Jonás. Se va relacionando la palabra, se va relacionando y vamos viendo cómo todo tiene que ver, cómo Dios va hablando a su pueblo y cómo las cosas vuelven a suceder y Él vuelve a levantar a sus profetas. Por eso es que siempre te digo que tengas tu Biblia, que nos acompañes, que la leas, que yo te invito a que tengas un papel, un lápiz, que anotes los versículos, que puedas interesarte en qué es lo que Dios habla, de qué manera actuó, de qué manera se movía, porque es la misma forma en la que quizás se está moviendo en este tiempo, se está moviendo en nuestras vidas, y nosotros debemos conocer de su palabra para saber qué es lo que Dios quiere hablarnos, para saber cuál es su voluntad, para saber cuál es nuestro camino también. Por eso tenemos aquí en Nahum un versículo clave. En el capítulo 1 vamos a leer el versículo 7. Del 7 al 9, que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Mirá lo que habla, porque quizás Nínive, cuando se arrepintió y todos volvieron, habrá pensado, bueno, ahora ya está, y sin embargo ellos volvieron a esa maldad, a esa forma de manejarse. Por eso es que Dios tuvo que volver a levantar un profeta y volver a enviarlo a ese lugar. Este libro anuncia con alegría la caída de Nínive, la capital de Asirias. La caída ocurrió y no solo no solo en Judá, sino todos los pueblos del Medio Oriente la aplaudieron, sintiéndose libres de tal tamaño, de tanta amenaza, de ese tamaño de amenaza que había. Yo cuando empecé a ver, para compartir este libro de Nahum,
te podés dar cuenta que está escrito de una manera diferente. Por eso es que acá dice que era anunciado con alegría esa caída, pues porque ellos estaban y tenían y sometían también a los pueblos. Nahum interpretaba el suceso como castigo de Dios, porque más adelante vamos a ver de qué manera fue destruido. Este libro tiene un lenguaje poético, brillante y de vigorosos colores. Está escrito de una manera diferente. Si tú lo compartes, yo te invito a que lo veas, vas a ver que está escrito de una manera diferente a lo que está escrito en otros lados. Como por ejemplo la descripción del ataque de los carros y de la caballería enemiga contra la ciudad. Eso lo podemos ver en Nahum, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12. Yo no te lo voy a leer todo, querido oyente, pero vamos a compartir algunos para que veas de qué manera estaba escrito, de qué manera hablaba. Dice: subió destruido contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Y continuamos que dice: saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de los valientes está enrojecido, los varones de sus ejércitos vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblará las hayas. Y si seguís leyendo vas a ver que está escrito de una manera muy especial, como estábamos compartiendo recién y estábamos hablando, de que este libro tenía un lenguaje poético, brillante, vigoroso. Por eso es que también dice que se anunciaba con alegría la caída de Nínive, por aquellos que estaban oprimidos por ellos en este lugar. Por eso es que podemos compartir varias cosas, varios mensajes en Nahum, a pesar de que tiene 3 capítulos. Si empezamos a leerlos y a interesarnos qué es lo que Dios quiere hablarnos, de qué manera Dios obró en ese lugar, nos podemos dar cuenta que todo tiene un porqué y que todo tiene esa forma de cómo Dios se maneja. Así que eso nos puede servir también para el día de hoy y para ver, como decía al principio, ya había mandado a un profeta, se habían arrepentido, pero su arrepentimiento duró muy poco, una generación, y volvieron a hacer lo mismo. Así que bueno, de esta manera es que por eso se escribió este libro, por eso es que se levantó a Nahum, a este profeta menor, para volver a enviarlo a ese lugar. Así que estamos viendo este libro de profetas menor, compartiendo con cada uno de ustedes, pero ahora vamos a compartir un tema musical y vamos a seguir hablando de este libro. Tal vez no lo entiendo ahora, pero sé que algún día lo veré claro. Dios no se equivoca, jamás. Me rompí por dentro, pero Él me estaba moldeando. Perdí cosas que amaba, pero me estaba preparando. Lloré noches enteras y en silencio me hablaba. Hijo, no es castigo, es parte de mi jornada. Dios no se equivoca, aunque no vea la lógica. Su amor es mi brújula, aunque duela es mi roca. Él ve más allá del dolor y convierte ruinas en flor. Dios no se equivoca, Él escribe con amor. Me alejé pensando que Él se olvidó, pero fue justo ahí donde más me amó. Las puertas cerradas eran protección y lo que perdí fue por bendición. Ahora entiendo que todo tenía sentido, aunque dolió, era lo que estaba escrito. Dios no se equivoca, aunque no vea la lógica.
casualidad, fue dirección. No fue castigo, fue redención. Cada lágrima fue un lenguaje, cada golpe un mensaje. No perdí, crecí, no fallé, aprendí. Aunque el mundo no entienda, yo sé que Dios sí. Él toma mis restos y los convierte en arte. Él ve belleza donde otros solo ven desastre. Y cuando digo por qué, Él responde con confía. Lo que parecía un final era el inicio de mi vida. Dios no se equivoca, aunque no vea la lógica. Su amor es mi brújula, aunque duela es mi roca. Él ve más allá del dolor y convierte ruinas en flor. Dios no se equivoca, Él escribe con amor. Hoy camino sin miedo porque sé quién va conmigo. Y aunque no entienda el plan, sé que estoy en las manos correctas. DJ K, fe que vibra alto. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Baila en la adversidad, siente la verdad, que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás, con fe en el pecho vamos a avanzar. Y ya estamos de regreso en Luz de Vida y estábamos compartiendo este hermoso tema musical que se llama Dios no se equivoca, de DJ K. Así que bueno, Dios no se equivoca, es lo que nos decía esta hermosa alabanza. Y es lo que estábamos viendo en el tema de hoy, en el libro de Nahum, el cual vemos cómo se va relacionando con el libro de Jonás, cómo Dios ya había enviado a avisar y a decir que se arrepientan a esta ciudad de Nínive, y ellos se arrepintieron, pero duró solamente una generación. Y bueno, como decía el tema también, ¿no? Dios no se equivoca, así que nuevamente tuvo que levantar un profeta para que vaya y anuncie y diga qué es lo que iba a pasar. Así que Nahum, este profeta menor, era enviado nuevamente por segunda vez para anunciar la destrucción de Nínive. De esta manera podemos ver aquí en el Antiguo Testamento cómo se va desarrollando y cómo cada uno de los libros se van relacionando. Yo no sé, querido oyente, si tú estás siguiendo, estamos viendo en nuestro micro en los libros, los libros de la Biblia, para que cuando tú los veas, los abras y quieras leer la palabra de Dios, tengas también en tu mente de qué se trata, qué es lo que pasó, y también estate seguro de que Dios nos va mostrando su manera de obrar, su manera de ser, así como Él fue, es y será por los siglos de los siglos. Así que no dudes en su carácter, no dudes en su forma de ser, no dudes en su amor, como acá iba avisándole a sus hijos también, a quienes lo seguían, que se arrepientan, y siempre tenía misericordia por esos lugares. Así que estábamos viendo de qué se trataba cada una de estas cosas, estábamos viendo cómo se iba desarrollando el libro, de qué forma hablaba, ese versículo clave que también leímos, que estaba en el capítulo 1, versículo 7, del 7 al 9, ahí está en donde él habla y anuncia y dice. Pero continuamos con esta palabra, continuamos con lo que Dios nos ha dado, y también tenemos el mensaje principal, porque nosotros podemos decir, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó aquí en este libro? Y en el mensaje principal, el poderoso imperio asirio que oprimía al pueblo de Dios pronto caería. Eso es lo que anuncia aquí en este libro.
ese imperio, ellos que oprimían a ese pueblo. Por eso es que de esta manera cayó, ¿no es cierto? Como decimos, fue destruido, como Dios lo iba anunciando. Este era un mensaje muy importante. Los que practican el mal y oprimen a los demás, algún día tendrán un final amargo. Aquí tenemos una palabra que podemos tomarla también para el día de hoy. Quizás hoy también estamos pasando, quizás hay gente también que se comporta de esta manera, como en ese tiempo se comportaba este imperio. También quizás hay gente que está siendo oprimida y nosotros nos tenemos que dar cuenta que no van por buen camino, que siempre va a llegar, ¿no es cierto?, ese mal, siempre terminará de una manera en la que, como a Dios no le agrada, como acá también podemos ver que a Dios no le agradaba esta forma de tratar, entonces como ellos practicaban el mal y oprimían a los demás, algún día tendrían ese final amargo, algún día las cosas no iban a ser como ellos esperaban y este final se estaba esperando y se estaba anunciando por Nahum, que eso es lo importante. O sea, Dios juzga, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Juzgaría a la ciudad de Nínive por su idolatría, arrogancia y opresión. Así que, querido oyente, date cuenta que hoy también estamos pasando, hay gente que tiene esa idolatría, hay gente que es arrogante, hay gente que oprime a otra en los trabajos, en los lugares de trabajo, vos lo podés ver, pero bueno, todo te tiene que llevar a que Dios está viendo y a que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que no debemos comportarnos de esa manera, no debemos seguir estos ejemplos, como le pasaba a esta ciudad, ¿no es cierto? Porque debemos reconocer que Dios gobierna. Dios gobierna sobre toda la tierra, incluso sobre aquellos que no lo reconocen. Dios es todopoderoso y nadie puede impedir sus planes. Mirá de esta manera que te está hablando, o sea, Dios gobierna. Date cuenta que Dios gobierna tu vida. Si vos te entregás a Él, Dios te puede dar el camino, la salida, abrir los cielos, bendecir, pero también aquel que no lo reconoce, pues también Dios lo gobierna y también le llegará ese tiempo, ¿no es cierto? Por eso es que decíamos que Dios gobierna sobre toda la tierra, incluso sobre aquellos que no lo reconocen, porque Dios es un Dios poderoso y nadie puede impedir sus planes. Él vencerá a cualquiera que intente desafiarlo. O sea que no te dediques a quizás querer desafiarlo a Dios, porque cuando nosotros lo empezamos a conocer nos damos cuenta de que Él tiene el poder y que nosotros nada somos sin su ayuda, sin su guía, sin su protección. La destrucción de la ciudad fue un evento histórico en el que fuerzas militares tomaron la fortaleza. La saquearon y la incendiaron hasta dejarla en ruinas. Mirá de qué manera Dios destruyó a Nínive, se cumplió esa promesa, esa profecía que Nahum iba llevando. Fue un evento histórico porque fue a través de las fuerzas militares las cuales fue destruida esa ciudad. Con su liderazgo aniquilado, el pueblo de Nínive fue dispersado y la ciudad devastada y en ruinas. Fue gradualmente sepultada, dando lugar a su desaparición. Mirá cómo Dios se fue manejando y manejó y tomó a través de las fuerzas militares, cómo la destruyeron, y bueno, siempre nosotros sabemos que fue porque Dios así lo quiso, porque Dios así anunció, porque esta profecía de Nahum se cumplió a través de lo que pasó con estos militares de esta manera, cómo fue sepultado, ¿no?, esta ciudad y desapareció, no quedó nada de ella. Dios no destruyó Nínive directamente, es lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, sino que usó la acción de ejércitos aliados de medos y babilonios para saquear y quemar la ciudad. Él se tomó de lo que ellos, de estas fuerzas militares, para saquear esta ciudad, porque si Dios hubiese querido, o si ese pueblo, si esa ciudad se hubiese vuelto a Él la hubiese cuidado, la hubiese amparado
y no fue de esa manera porque ya él avisó que iba a ser destruida por no creer, por esa idolatría, por la arrogancia y por todo el mal que estaba ocurriendo en ese lugar. O sea que estábamos diciendo que bueno, que fueron ejércitos aliados y podemos aquí ver que era de medos y babilonios. Medos era un pueblo que se asentó en la región montañosa que se conocía como Media. Ellos fueron los que formaron, se formó un poder que reinó en ese lugar y bueno, de esa manera ellos también se unieron y también fueron derrotando a Nínive de esta manera con estos militares. O sea que esto es lo que nosotros podemos ver hoy, podemos ver y compartir a través de este libro. Mira que cuando empezábamos, querido oyente, a hablar sobre este libro Nahum, decíamos que tiene 3 capítulos. Qué interesante, por eso es que yo te conté un poco también la historia, un poco para ver, para llevarte, y seguramente te va a interesar esta historia. Hay muchos que quizás nos atrapa, ¿no? Un poco más la palabra del Señor para cuando vemos y entendemos cómo viene. Eso es lo que también tenemos que relacionar en la Biblia, de dónde vienen, cómo fue, qué fue lo que pasó, para que podamos entender cómo Dios obra, cómo Dios está en nuestras vidas, el poder que Él tiene sobre todo lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que saber que Él nos ha dejado aquí la palabra para guiarnos, para poder encontrar un consuelo, una guía, para poder ver algún consejo. Todo está escrito. De la manera en que vos te acerques a la palabra, la empieces a relacionar con tu vida, te des cuenta qué es lo que estás necesitando, Dios va a ir hablando, va a haber comprensión en ti. Así que también, querido oyente, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa comprensión de la lectura, de la palabra. Yo no sé si vos conocías este libro Nahum, que es un pequeño libro, como decíamos, que está en el Antiguo Testamento, ya finalizando, ya después está el Nuevo Testamento que viene en los Evangelios, o sea que también los vamos a ir viendo de a poco para entrar y mirando un poco más de qué se trata y cómo está la Biblia relacionada y cada uno de los libros. Porque si nosotros por ahí lo vemos así de una, no podemos entender o no sabemos cómo guiarnos, cómo leerla, y de esta manera podemos ir descubriendo de qué nos habla cada libro en cada momento. Así que, querido oyente, yo creo que esto te va a llevar, te va a empujar a que la leas, a que te intereses. Te queremos animar a que leas la palabra, a que todos los días te tomes un tiempito, a que puedas abrir, a que puedas reconocer libros, a que puedas saber quiénes son los profetas, cómo está escrito, de qué manera, cómo se fue formando. Todo eso te va a llevar a una mejor comprensión de lo que leas para tu vida, de lo que Dios quiera guiarte, de esa palabra que Dios quiera darte en ese momento. Seguramente vas a estar mucho más cerca de Él. Por eso es que nosotros aquí en Luz de Vida nos gusta, ¿no es cierto?, llegar con esta palabra y llevártela para que te sirva, para que te aconseje, para que el día de hoy puedas decir, bueno, sí, hoy tengo una solución porque he escuchado una palabra y ahora sé cómo seguir. Así que bueno, de esta manera ya nosotros estamos llegando al final de nuestro micro. Queremos agradecerle a nuestro operador, a Andrés Bordoy, que hoy está aquí con nosotros, para que también esto sea posible y pueda llegar a tus oídos. Hemos llegado al fin de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado. Los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Baila en la adversidad, siente la verdad.